De la marca Premium, los supermercados selectos ya tienen sus pods de café 100% puertorriqueño. Cada empaque tiene 20 cápsulas de puro sabor. Café expreso boricua de tueste mediano. Vive tu momento Premium. Búscalos ya en tus selectos favoritos. Saludos a todos nuestros amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a Entre Nos, un espacio donde dialogamos con tus personajes públicos favoritos desde la salita de Metro. Prepárate para que tus domingos se conviertan en viernes. Este episodio es traído a ustedes gracias a la familia de Selectos. Y en esta ocasión nos adentramos en lo que es el mundo del coach de vida, empresario, con una personalidad pública que es empresario, conferencista y coach de mentalidad. Elías Valentín. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Elías? Súper contento y bien feliz. Gracias por estar aquí con nosotros en la salida de Metro. Total, acogedor. Qué bueno, me encanta que te sientas cómodo. Gracias. Mira, en las redes sociales siempre se ha hablado obviamente mucho sobre ti y la fórmula del éxito. Pero para que ayudes a otros a transformar tu vida definitivamente, tuvo que haber un momento en que tal vez también tú pasaste por un proceso que te haga hacer ese giro. Vamos a iniciar por ahí. ¿Cómo se fue ese proceso de vamos hacia la fórmula de éxito en la vida de Elías Valentín? Claro, pues mira, todo comenzó hace más de 10 años realmente. Okay. Yo desde los 19 comencé en el mundo del emprendimiento, en el campo de las ventas y el liderazgo. Y más bien en ese entonces me veía como un empresario solamente. Okay. Con el tiempo, yo tuve que comenzar a hacer muchas presentaciones frente a público y desarrollé como cierto amor por hablar con la gente y llevar un mensaje. Entonces, en este rol de liderazgo, de desarrollar a las personas, le fui cogiendo mucho amor a este concepto de, oye, si ayudo a otras personas a crecer, naturalmente yo voy a crecer también. So, yo lo empiezo a hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo me decido dedicar a ese negocio de lleno, yo dejé mi empleo, y yo, como quien dice, quemé mis naves, quemé cualquier otra opción. Ya. Incluso estando en mi cuarto año de universidad, que esto fue uno de los procesos más controversiales de mi carrera. Yo era un estudiante con un perfil académico bastante notable. Ya. Yo tenía casi 4 puntos en la universidad, daba tutorías, la universidad me pagaba beca por mi promedio. So, realmente se podía decir que yo tenía un buen perfil académico. Y yo tenía ya relación con las compañías de contabilidad más importantes porque yo estudié contabilidad. Claro, sí. So, yo sabía que yo podía tener un empleo tradicional bastante estable, pero en mi cuarto año de universidad yo me involucro mucho con estos libros de desarrollo personal y potencial humano. Claro. Y estoy leyendo un libro que dice, si lo que quieres hacer, si lo que estás haciendo hoy no te acerca a donde quieres estar mañana, estás perdiendo el tiempo. Entonces yo, como ya me estaba viendo como un speaker en ese entonces a nivel mundial, yo sabía que la educación que yo requería no necesariamente me lo ofrecía el sistema educativo tradicional. Claro. Y yo decido darme de baja de la universidad. Wow. En el cuarto año. En mi cuarto año de universidad, para buscar mentoría de personas que se dedicaran a hacer lo que yo quería hacer. Claro. En ese momento fue el momento más difícil porque yo tenía el sueño claro, tenía la visión, pero no estaba ganando dinero. Sí. Y es fuerte cuando tú intentas y lo das todo y las cosas no se te dan y el dinero no llega y la gente te dice, pero ¿por qué no haces algo más seguro? O porque mucha gente me decía, ¿por qué no terminas la universidad? ¿Entiendes? Claro. O buscas un trabajo normal. Esto lo escuché miles de veces. Pero realmente pues seguí perseverando y ahí fue el momento donde yo tuve que trabajar dentro de mí y darme cuenta que el éxito que uno alcanza en la vida no depende de factores externos. Realmente depende de todo lo que hay dentro de ti. Claro. Eres tú el que controla los resultados en tu vida. Claro. Y en esa etapa empecé a hacer ciertos procesos internos, a trabajar en mi programación mental y me di cuenta que por más duro que yo trabajara, si yo no reprogramaba mi mente, yo no iba a tener resultados distintos. Exacto. ¿Cuánto tiempo fue ese proceso de reprogramación, como bien mencionas, en tu mente? Mira, empecé en el 2013 y yo materialicé uno de las, yo le llamo las mentiras que yo me decía, porque al principio estas afirmaciones empiezan siendo mentiras. Claro. Yo me repetía, estoy tan feliz y agradecido ahora que gano $10,000 mensuales. Claro. Era una mentira. Y la cuenta. Y la cuenta, exactamente. No tenía dinero para echar gasolina. Exacto. Eso era una mentira. Pero
por ejemplo, esa mentira a mí me tomó 6 años lograrla. Ya. Desde el 2013 hasta el 2019 fue la primera vez que yo vi $10,000 entrando a mi cuenta en menos de 30 días. Wow. Entonces, sí, no fueron 6 semanas ni 6 meses. 6 años. 6 años. Y de hecho, luego de eso, hubo otros retos. No fue hasta el 2022 donde yo te puedo decir que realmente yo empecé a despuntar oficialmente y a lograr resultados bien notables. Estable, de manera estable, porque en el 2019 yo logré eso, pero como que tuve Sí, mi un roller coaster. Exacto. Sí. 2022 fue ese año donde yo dije, ok, ya. Y si sacas cálculo, son 9 años en total de este proceso de reprogramación mental. Yo creo que del 2022 para acá es donde yo te puedo decir que yo ya oficialmente, porque en ese año fue que también lancé la fórmula del éxito porque sentí que ya la había encontrado y dominado. Ya. Que dirías que tal vez esa voz de interior que tenías de ser un coach de mentalidad empezó a desarrollarse mientras estabas estudiando contabilidad y estabas leyendo estos libros. Leyendo esos libros, como te dije, dedicándome al campo de las ventas, al liderazgo. Entre medio de todo esto es que se desarrolla esta visión de algún día ser un speaker y impactar la vida de las personas y hacer eventos y todo eso. Wow. ¿Y tuviste tal vez algún modelo a seguir en ese momento que te haya dicho, mira, yo quisiera tal vez emular o aprender de esta persona? Sí, el principal es un individuo que se llama Holton Buggs, es mi mentor. Okay. Lo conocí en el 2013. Y digo lo conocí, pero en verdad él no me conoció a mí. Fue que fui a un evento de él y él estaba hablando y yo era uno de los 30,000 individuos que había allí. Hoy en día tengo una relación bien estrecha con él después de 10 años. De hecho, hace poco estaba en Dorado con él porque me invitó. Y es una persona que cuando yo lo conocí, multimillonario, tú en tu mente piensas como, o sea, esta gente es especial You're gifted. Ajá, exacto. Tiene algo que yo no tengo. Claro. Y con el tiempo me fui dando cuenta que no, simplemente él programó su mente para tener los resultados que tenía. Él es el primero, pero luego de él te puedo mencionar varios. De los principales, Bob Proctor. Él sale hablando en el documental del Secreto, que es una película bien famosa. También Tony Robbins es un referente bien grande para mí. Y John C. Maxwell. Okay. Aparte de, por último, te puedo mencionar a Les Brown, que es un motivational speaker bien conocido en los Estados Unidos. Y yo creo que ellos 4 son los referentes principales en mi vida. Y que de momento ahí dijiste, pues aquí, este es mi camino, voy a dejar la literal. Contabilidad y me voy a lanzar al vacío. Sí, porque de contador, que es algo bastante cuadriculado, estar en una oficina, en una computadora, que vaya, güey. Que también se honra ese empleo. Claro, no, está súper bien, pero en el caso mío, por alguna razón, yo me veía haciendo algo más que conllevar a gente, ¿no? Un contador no necesariamente interactúa con nadie, está frente a una oficina. Y yo le tengo mucho amor a la gente, entonces como que me veía más. Mucha gente me decía, ¿por qué tú estudias contabilidad y no mercadeo? Me decían en la universidad, porque yo era viendo a la gente. Pero sí, luego me di cuenta que era eso. Quería algo más, no tan cuadriculado. Y ahí pues me topo con esto del public speaking, me enamoro de la profesión y lo empiezo a ejercer. Claro. Entonces sí me tomó años, pero pues gracias a Dios, Ya con persistencia se logró. Qué bueno. Y hablando obviamente que ha sido un proceso muy largo, de 9 años más o menos. Sí. ¿Cuáles son esos errores que tal vez dices, wow, me gustaría tal vez mencionarlo, no porque tengamos un regret, sino porque muchas personas pueden verse reflejados en lo que es tratar de emprender, seguir un sueño que no es tal vez común, como quien dice, y chocarse con estos errores, pues para que esas personas puedan tal vez verse reflejados? Pues mira, se me ocurren algunos. Uno de los principales errores que yo creo que yo cometí es que yo me estresé demasiado en mi proceso. Y vamos, es normal, cuando uno hace las cosas... Todo el tiempo. Por más que uno quiera, es como que uno va a llegar a un punto de estresarse. Es condición humana. Pero con el nivel de conciencia que yo tengo hoy, si yo tuviera que regresar atrás y me tuviera que aconsejar algo, sería, Elías, no importa si no estás viendo resultados, y esto puede ser para cualquier persona que esté viendo esta entrevista o esta pieza de contenido, quizás está tratando de lograr algo en su vida y no ve que las cosas se están dando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te estresas, hay una parte en tu cerebro que se llama el sistema reticular activo. Cuéntame sobre eso. Esa parte de tu cerebro está diseñada para simplificarte la vida. Por ejemplo, no sé si tú has estado en el aeropuerto. Sí, precisamente ayer. Bueno. Y de repente tú estás escuchando que en Intercom están hablando 1000 cosas, pero tú no estás consciente. Claro. Sin embargo, luego mencionan tu nombre. Y eso sí tú lo escuchas. Sí. Y estaban hablando 1000 cosas mientras tú estabas allí. Pero es porque para tu sistema reticular activo tu nombre es importante. Y como tiene un alto nivel de prioridad, está alerta y lo ves. ¿Cierto? De la misma manera, por ejemplo, yo siempre hago esta dinámica con la gente. Si cerramos los ojos ahora, y no tenemos que hacerlo literal, pero lo invito a los que están viendo en la casa lo hagan. Cierra los ojos por 5 segundos y antes de abrirlo, mencióname 5 cosas color
rojo que hay a tu alrededor. Con los ojos cerrados la gente no se va a percatar y puede que haya muchas más de 5 cosas. De momento tú abres los ojos y miras a tu alrededor y ves todas las cosas color rojo. Okay. Y es porque ahora es importante para ti, porque yo te dije que les buscara. So, las bendiciones en la vida, las oportunidades, las herramientas, las personas, las circunstancias que te van a ayudar a lograr tus metas en la vida están disponibles para ti. Pero simplemente como tú te estás quejando y estás estresado, le estás diciendo a tu mente, enfócate en lo que me estresa. No te enfoques en lo que me acerca a la meta, enfócate en lo que me aleja de la meta. Entonces, lo color rojo estaba disponible. Claro. Simplemente tú no lo viste porque no estabas enfocado en eso. De la misma manera, a lo mejor yo tenía muchas oportunidades a mi alrededor, pero como yo me estaba quejando y estaba estresado, inconscientemente, mi mente podía estar en la nariz mía, lo color rojo, en esta metáfora, lo que me iba a llevar al siguiente nivel y yo no lo estaba viendo. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, que precisamente con la misma condición humana, ¿no? De estresarse, de asegurarse, mira, porque... Repelemos las oportunidades. Exacto. Pero es natural, ¿no? Porque imagino que pues uno necesita dinero, uno necesita comprar comida. Pero es ahí donde entra la fórmula del éxito, porque mucha gente tiene esta creencia. Cuando yo tenga el $1.000.000, o cuando yo tenga esta casa, o cuando yo tenga esto, entonces voy a ser feliz. Yo descubrí que primero tú eres feliz. Luego tienes todos esos resultados. No es al revés. Cuando tú esperas a tener para luego ser, esa es la fórmula del fracaso. Entiendo. Porque nada va a llenar ese vacío. Primero tú lo llenas, tú te sientes bien contigo mismo, tú te amas a ti mismo, tú te sientes feliz. Y cuando eso está cubierto, las cosas bonitas se empiezan a dar. Yo descubrí esto durante mi proceso. Te iba a preguntar, ¿cómo fue que ese cambio de chip para ti? Antes yo inconscientemente estaba atando mi felicidad a la consecución de mis objetivos. Claro. ¡Qué error! Porque mientras tú ates tu felicidad a la consecución de tu objetivo, número uno, nunca vas a tener ese objetivo. Y segundo, si lo obtienes, no realmente vas a ser feliz. Porque siempre el ser humano está buscando algo más que alcanzar. Claro. Entonces mi felicidad no depende de yo alcanzar un objetivo. Yo primero soy feliz, ya, tenga o no lo tenga. Y yo descubrí en mi proceso, te estoy hablando hace muchos años, mi cuenta en cero, la nevera vacía, pero un sentimiento de gratitud muy poderoso dentro de mí. Okay. Y eso me llevó entonces a como no es que yo lo necesito, sino yo estoy bien, pero lo anhelo y voy a hacer lo que se requiere para lograrlo. Ahora cuando llega se sabe apreciar, se siente distinto. Y eso es curioso, ¿no? Porque como, ¿verdad? Al ver la nevera vacía, la cuenta en cero, ¿cómo tú decides, me voy a sentir abundante a pesar de... Claro. ¿Cuál fue ese momento o ese pensamiento que tú dijiste, voy a sentirme agradecido? ¿Cuán fácil o cómo lo lograste? Pues como estaba leyendo todos estos libros y me estaba educando mucho, empecé a entender el poder de la programación mental. Ya. Y entendí que no es lo que esté pasando, es lo que tú estés creyendo. So, yo empecé a ver, esto va a sonar un poquito raro, No importa. pero tiene su propósito. Yo empecé a pensar de la siguiente manera. ¿Tú sabes la película Back to the Future? Claro. A mí me encanta. Sí. Pues, ¿sabes que él tuvo que él cae al pasado y él tiene que regresar al futuro? Ajá. Pues, ¿qué pasa? Yo creé la condición mental en mi mente, y esto es raro pero poderoso, de lo siguiente. Yo dije, ok, voy a definir cómo es el Elías Valentín que yo sé que yo me convierto en el futuro. Este de hoy yo lo definí hace 5 o 10 años atrás. Ya. Okay, lo escribí. Entonces yo dije, ok, simplemente ya eso pasó. Es que a mí me enviaron al pasado. Y tú sabes que Marty Sí. no podía hacer acciones que perjudicaran la cadena del tiempo porque entonces en el futuro... que Afectaba el resultado. Exacto. Entonces yo dije, ¿cómo se comportó ese Elías para llegar ahí? Yo no puedo tomar ninguna acción que altere la línea del tiempo para que yo no me convierta en ese Elías. Wow. Tengo que actuar como ese Elías hoy. Entonces, ¿ese Elías está quejándose o está agradecido? No, agradecido full. Claro. Agradecido. Sí, ya yo sé cuál es el final de la película. Claro. Ya la nevera va a estar llena. Exacto. Entonces, ¿por qué yo voy a estar preocupado? Así ¿Me es. entiendes? Wow. So, creé esa condición mental y me funcionó. Qué chévere. Que así mismo cada persona puede crear esa condición mental o ese 100%. referente o esa metáfora que pueda ayudarlos a sentirse abundantes a pesar Claro. de las Es circunstancias. que la mente es muy poderosa cuando la Claro. aprendemos a utilizar. El problema es que no nos enseñan a usarla. Sí, no, definitivo, estoy de acuerdo. Y podrías decir que ese es el pensamiento limitante Sí. con la mayor frecuencia con la que te topaste en este proceso, en el sentido de, ver lo que me estabas hablando, ¿no? De no estresarte tanto en ese proceso. Sí, porque yo me comparaba mucho con personas que empezaban igual o después de mí y lo lograban primero. Claro. Ahí es donde me entraba el estrés, porque yo sabía que había un potencial en mí y yo no entendía cómo gente ¿Por que... qué no se me está dando? Sí, y no era una comparación desde un punto de vista negativo, pero Claro. uno sabe el potencial que uno Sí, tiene. sí, sí. Entonces yo veía personas de repente con un potencial menor lograrlo más rápido
Y después yo caí en cuenta y dije, espérate, es que lo que yo le estoy pidiendo a la vida es 10 veces más grande que lo que él está logrando. Mi preparación tiene que ser 10 veces más grande. Claro. Entonces hice las paces con la idea en cierto momento de que simplemente yo me estaba preparando para recibir lo que yo quería recibir. Claro. No, y curiosamente siempre se ha mencionado, ¿no?, que uno cuando recibe las cosas es cuando ya estás preparado a recibirlas. Exacto. Porque si no estás preparado no va a llegar. Porque vas a desperdiciar de todas maneras la oportunidad. Así que eso está muy interesante también porque hay la tendencia humana de compararse, ¿no? Y decir eso mismo, que ese mismo pensamiento que te enfrentaste a él en ese proceso, que sería ese consejo tal vez que le puedes dar a esas personas. Totalmente, que único, y eso lo ha escuchado todo el mundo, pero es bien real, debemos compararnos con nuestro yo del pasado. Claro. Con más nadie. Sí. ¿Siempre pensaste que lo ibas a lograr o sí. de momento pensaste, no sé si lo voy a hacer? Nunca tuve duda de que algún día lo iba a lograr. De hecho, te voy a confesar algo. Desde hace muchos años, yo uso mucho este principio de la visualización. Ya, sí. Y yo podía estar solo en mi cuarto, cerraba los ojos y yo visualizaba. Y la imagen que más yo visualizaba era lo que se vivió hace un par de días, el 31 de mayo, en el Coca-Cola Music Hall, que era miles de personas unidas aclamando no tan solo mi nombre por el punto de vista del egoísmo, sino por lo que representaba llevar el mensaje que estaba llevando. Claro. Y yo siempre que veía esa imagen, y te estoy diciendo que la veo hace más de 10 años, yo me recuerdo yo visualizando y mi expresión siempre era, siempre supe que lo lograría. Mis palabras eran a la gente, perdónenme por haberme tardado tanto, pero siempre supe que lo lograría. No sé, yo siempre, una vez tú entiendes la fórmula del éxito, la fe, tu fe es inquebrantable. Yo simplemente sabía que era cuestión de tiempo. Porque lo que yo estaba aplicando, ¿sabes qué? 2 más 2 son 4. Claro. Yo no puedo sumar 2 más 2 y esperar un resultado distinto. Entonces los principios que yo estaba aplicando eran los mismos principios que habían aplicado las personas que yo admiraba y respetaba y tenían los resultados que yo quería. Así es. Entonces yo sé que el resultado tiene que ser 4. Es cuestión de tiempo para que se manifieste ese resultado, ¿entiendes? Claro, claro que sí. No, y en definitivo, que siempre pensar eso de que, pues mira, es cuestión de tiempo, de que suceda. Yo creo que es algo que hasta yo me puedo identificar porque hay muchas cosas que de momento pasan en nuestra vida que me ha ayudado a mí a pensar, mira, estos sueños que yo tengo, esto es cuestión de tiempo. Sí, literal. O sea, realmente, y puedo identificarme con ese sentir, ¿verdad? De que, mira, esto va a llegar en su momento adecuado, pero eso no es tan accesible para muchas personas. En el sentido, no de que sea fácil obtenerlo, sino que su propia mente no los permite tener ese pensamiento. ¿Cómo, verdad, esas personas pueden implementar eso en su vida, tal vez? Lo primero que tienen que crear conciencia es que, y tú tienes toda la razón, nuestra mente es nuestra mayor aliada o nuestra peor enemiga. Porque el éxito se conquista a voluntad propia, pero el fracaso se atrae por negligencia. ¿Me explico? La ley de la gravedad funciona, tú la conozcas o no. Yo puedo, vamos a suponer un ejemplo que yo nunca había escuchado esta ley y no sé que existe. Claro. Y si yo me tiro del piso 10, ¿me explico? Sí, sí, sí. Va a validarse esa ley. Ya. ¿Me explico? El hecho de que la gente no sepa cómo funciona la mente no implica que ella no está operando. Tu mente, si tú no a voluntad propia le das órdenes de qué pensar, ella va a pensar lo que se le dé la gana. Las riendas sueltas por ahí. Sí, porque piensa, a través de dónde llegan los pensamientos a nuestra mente, a través de nuestros 5 sentidos. Cada vez que yo veo algo, eso crea un pensamiento. Cada vez que escucho algo, eso crea un pensamiento. Cada vez que toco, saboreo, huelo algo. Nuestro ambiente es el que estimula nuestros pensamientos. Ya. Esto es profundo, pero lo llevo a un lugar. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de la gente, como no está consciente de dónde vienen los pensamientos en primer lugar, ni siquiera de sus propios pensamientos, claro. Porque según estudios incluso de universidades tan importantes como Harvard, se ha demostrado que más del 90% de nuestras decisiones diarias son inconscientes, ¿okay? Basado en las creencias que tenemos inculcadas ahí, en nuestra mente. Como la gente no sabe nada de esto, ellos simplemente no le dan instrucciones a voluntad propia de en qué enfocarse o de qué pensar.
So, el ambiente al cual ellos se exponen es Lo el que va alimentan diciéndole qué completamente. pensar. So, si yo estoy en un ambiente, por lo general, muy poca gente vive en un ambiente positivo, desde su hogar. Claro. Siempre hay Sí, los discordia, ambientes sociales, eso correcto, siempre hay influye competencia, siempre hay quejas, siempre hay enemistad, siempre hay escasez económica. Exactamente. Hay muchas cosas negativas que son Desigualdad normales. social. Entonces, la gente que no está consciente de que su mente está funcionando, por negligencia están atrayendo el fracaso. Entiendo. Tú tienes que primero reconocer, ok, espérate, tengo que aprender a controlar mi mente. Y cuando tú descubres eso, ahora puedes elegir a voluntad propia qué decidir creer. En quién yo me quiero convertir, así como Elías Valentín lo hizo hace 10 años. Sí. Entonces ahora tú desglosas, esa persona en la que yo me pretendo convertir, ¿piensa igual que yo o piensa distinto a mí? Qué curioso. Es bien poderoso. Me gusta mucho ese pensamiento. Y mira, hace poco mencionaste sobre el evento del Coca-Cola Music Sí. Hall. Cuéntame cómo se sintió tener esa magnitud de personas allí, escuchando precisamente ese mensaje que tanto deseabas llevar desde hace 9 años. Mano, y realmente, sí te dije, lo soñé por mucho tiempo. Yo creo que la realización, ya yo había tenido la oportunidad de hacer eventos, obviamente, a nivel internacional, en diferentes partes del mundo, pero nada se siente como casa. Claro. Y aquí en Puerto Rico, el evento más grande que yo había hecho antes del Coca-Cola fue en el Centro de Convenciones, con 1.500 personas. En este caso fue el doble. Así que estamos hablando que es uno de los venues más importantes, creo que el segundo en Puerto Rico. Fue un sueño. Saber que pude transformar tantas vidas, poder llevar un mensaje de impacto positivo. Claro. Y yo sé que mucha gente creó conciencia del poder que había dentro de ellos, porque lamentablemente vivimos una vida donde desconocemos ese poder. Y en verdad, todo ser humano tiene el poder de crear la realidad que se le antoje. O sea, cualquier persona puede diseñar su vida como ella quiera, pero no sabemos cómo hacerla. Es como si visualízate que estamos aquí, ¿verdad? Y tú puedes tener todas las herramientas poderosas para hacer un podcast o el periódico, o todas Claro. las herramientas del mundo, pero tú no las sabes utilizar, no va a pasar nada. Entonces hay muchas personas que, como lo que nos regalan no lo valoramos, la mente nos la regaló Dios. Entonces no la valoramos, no te costó dinero. Claro. Imagínate tú, esto que está aquí te puede producir lo que tú quieras en la vida. Es como una máquina, una computadora, imagínate, que te pueda producir lo que sea que tú le codifiques. Y literal, tú le codificas, quiero dedicarme a tal cosa, quiero esta casa, quiero pesar tanto, quiero una relación así de amorosa, quiero... Tú lo codificas y te da el resultado. Que eso es muchas veces lo que se menciona como lo que es la manifestación, Sí, ¿no? De manifestar, totalmente. escribir tal cual lo que uno busca en esta vida, que yo lo implemento en mi vida y muchas personas son como skeptical. Ajá. Y, Sí, y porque dicen, ay, yo no sé, eso ¿cómo es eso de repetirte cosas? ¿Cómo es Claro. de escribirlo? Eso como que Sí, no, sí, sí. no realmente, y a veces, mira, yo me he tirado la tarea de, mira, quiero hacer esto, lo otro, que son tal vez temas o sueños inalcanzables. Me puedo identificar contigo en el sentido de que muchas veces a mí me decían, pero ¿por qué no estudias ciencia? ¿Por qué no estudias? Que lo menciono porque sé que esto es algo que es bien común, por lo menos en nuestra, ¿verdad? Yo creo que está global, pero Sí, en la isla pero en Puerto Rico se ve marcado también. es particular porque obviamente pues vivimos en una isla pequeña, donde ahora mismo pues soñar en grande a veces no se incentiva, ¿no? Y pues me imagino que se sintió brutal No, que estuvieras la allí. conversación, porque así como tú lo hiciste, yo hace muchos años escribí esto en una libreta. Claro. O sea, hacer esto fue un sueño. Que siempre supiste que tener ¿verdad? Un evento así en un venue como este, con esta cantidad de personas, sabías que lo ibas a lograr. 100%. Y ahora pues fue un peldaño, ahora es seguir haciéndolo a mayor escala. So, Sí. me voy haciendo esto a nivel mundial. Es cuestión de tiempo una vez Claro. más. 2 más 2 son 4. Qué chévere. Me gusta. 2 más 2 son 4. Hay que hacerlo en una camisa. Sencillo. Y también has comentado que has transformado más de 2.500 vidas Sí. en tu mentoría. Basada en esta experiencia, ¿podrías determinar cuál es un denominador común para esas personas que tal vez no logran el éxito? Sí, una vez más caemos en lo mismo. El principal problema de la mayoría de las personas es que no tienen claridad de propósito en su vida. Si tú haces un estudio, de cada 10 personas, 9 se levantan en la mañana solamente porque hay que ir a trabajar para pagar las cuentas. No hay algo más allá que los inspire, no hay un objetivo Una primordial ilusión. en la vida que estén persiguiendo. Entonces, ese es el principal problema.
Porque cuando tú no estás persiguiendo, si tú en el GPS no le pones un destino, pues ya llegaste. Claro. ¿Entiendes? Te va a quedar en el Oye, mismo... sí, ¿verdad? ¿Sí? Ya, llegué al destino porque no hay Nadie sabe a destino, dónde pues va. estoy aquí. Sí, o peor aún, empiezas a dar Pero vueltas y no sí. llegas a ningún lado, Sí, que como es un donde la trampo. gente se encuentra en la vida. Así Sienten es. que están dando vueltas. Viven el mismo año repetido 10 veces, 20 veces. Wow, sí. Entonces, de momento despiertan a los 65, miran para atrás y dicen, esta no era la vida que yo quería. Claro. Y No, y es que una usualmente locura. por eso ¿cómo se le llaman? Las resoluciones del Sí, año nuevo. ajá. Siempre que dicen, no, este año empiezo con Este año todo. sí que sí. Que este sí que sí. Y de momento llega el otro año y las mismas resoluciones. Pero ahí entra el segundo fenómeno. La mayoría de la gente no sabe lo que quiere, pero de los poquitos que se atreven a definir qué quieren, dependen de la motivación y no entienden que La disciplina. más allá de disciplina, porque sí, la disciplina es poderosa, pero la motivación y la disciplina tienen algo en común. Cuéntame. Te voy a explicar. Es que esto es profundo, lo trato de explicar lo más sencillito posible. Y No, esto yo lo tírate expliqué con en el evento. profundidad, dale. Nos vamos con profundidad. Olvídate. Vamos a dar una vamos. mentoría A ver, aquí. yo creo que yo puedo. Sí, pues mira. Yo tenía buen GPS. Yo- GPS, mira. Mira, me quedé con GPA. el GPS. Ok. GPA. Vamos a ver. Mira, tú sabes que cuando tú vas a empezar una meta, vamos a poner algo bien sencillo, gimnasio. Todo el mundo dice en algún momento, ahora sí que sí. Claro. Voy a empezar a entrenar. Pues al principio tú empiezas con motivación. Ahora, ¿cuánto dura la motivación? 2, 3 días. Sí, yo creo que como 2 horas. Menos, ¿entiendes? Porque Dura es menos. como un baño de agua caliente. Mientras Claro. dure, yo estoy sintiendo, Así ¿entiendes? es. Pero se acabó, ya no siento nada, es algo externo. La motivación son estímulos externos que te hacen sentir de cierta manera, ¿ok? Ahora, esa es la palabra clave, sentir. Guárdala ahí porque voy a llegar ahí a Ok, un momento. ok. Todo resultado que tú y yo queremos en la vida depende de unas acciones. Depende de lo que yo hago, obtengo unos resultados. Claro. En este caso, tengo que entrenar para ponerme fit. Eso lo sabe todo el mundo. So, dado que eso es sentido común, todo el mundo se centra en la pregunta clásica de qué es lo que tengo que hacer. Mano, dime qué hago que yo voy a hacerlo. Y si nos vamos a ser honestos, no solamente tú y yo, todos los que nos están viendo, hace mucho tiempo ellos saben lo que tienen que hacer. El problema no es que no saben lo que tienen que hacer, es que no lo hacen. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que controla tus acciones? Sentimiento. Sentir es el secreto. Si yo me siento inspirado, yo tomo acción. Si yo me siento frustrado, cansado, no tomo acción. Así es. Así que la disciplina es este concepto que nos han vendido en el mundo del desarrollo personal y muchos gurús lo fomentan, de hazlo aunque no te sientas que quieres hacerlo. Haz lo que dijiste que harías aunque te duela. Y tú te imaginas, yo quiero que tú te visualices conmigo por un segundo. Imagínate levantarte todos los días por la mañana a hacer algo que tú no sientes que quieres hacer. ¡Qué pereza! Horrible. ¿Entiendes? Esa vida yo no la quiero vivir. Yo tampoco. Entonces, no me levanto. yo digo, ¿qué tal Duermo toda la mañana. si en vez de aplicar disciplina, que es querer hacerlo aunque no sienta que quiero hacerlo, Ya. qué tal si mejor aprendo a siempre sentir que quiero hacerlo? Eso es mucho más inteligente. Claro, que es controlar, aprender a dominar las Entonces, yo no voy a emociones. controlar la acción, déjame aprender a controlar el sentimiento. Claro, ¿Cómo controlo el sentimiento? a través de los pensamientos. El pensamiento es el que controla el sentimiento. Así que lo único que tengo que aprender es a controlar el pensamiento. Pero Elías, se ha dicho que cruzan más de 60,000 pensamientos por la mente todos los días. ¿Cómo yo logro esto? Ahí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Qué es lo que controla nuestros pensamientos que lo dimos ahorita? Nuestros Los 5 5 sentidos. sentidos. ¿Qué hizo Elías? Saturó sus 5 sentidos de lo que quería lograr. Porque si yo me convierto en lo que pienso la mayoría del tiempo, ¿qué pasaría si la mayoría del tiempo estoy pensando, viendo, escuchando lo que quiero lograr? Así es. So, ¿tú has escuchado lo que es un vision board? Sí, Yo no tengo creo, uno. yo no creo tanto en el vision Ay, board. mira, Yo creo en el yo vision. tengo uno. Pero no, es bueno, pero te voy a dar algo más poderoso. Dale, enséñame, dale, a ver si lo rompo hoy. Imagina, no lo rompa, pero imagínate más que un vision board, un vision environment. Un ambiente de visión, que Ya. si tú miras para la izquierda, estás viendo la foto de lo que quieres. Miras para la derecha, estás viendo lo que quieres. Miras para arriba. Mi cuarto, ya estaba escrita a las paredes, parecía un manicomio. No te estoy, o sea, literal, porque yo necesitaba para cualquier lado que yo viera, Claro. las fotos, los escritos, yo necesitaba estar saturando mis 5 sentidos de lo que yo quería lograr. Entonces, una persona que se le esté haciendo difícil seguir y los pensamientos lo estén traicionando, todo esto es que no entiende esta cadena que te estoy explicando. Yo quiero controlar un resultado. No se trata de controlar la acción, déjame controlar el sentimiento, pero para controlar el sentimiento hay que controlar el pensamiento. Y el pensamiento que lo controla, mi ambiente. Environment.
Entonces todo empieza por tu ambiente, a quién estás escuchando, con quién te estás asociando. ¿Te están depositando fe o te están depositando dudas en tu vida? Y estos elementos son los que cuentan al final del día. Que por eso es tan importante siempre escoger las personas adecuadas que te acompañan en el camino y que siempre dicen, ¿cómo es el refrán? No, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso... Más real no puede ser. ¿Verdad? Yo pienso lo mismo. Que realmente, o sea, las personas que te rodean determinan tal vez hasta inconscientemente las acciones que tenemos, cómo pensamos, que ya lo has mencionado. Total. Y sabemos que has mencionado también que en 30 días pues son suficientes. La pregunta es, ¿30 días son suficientes para cambiar la forma en que una persona pueda ver la vida? Te voy a explicar por qué. Hay dos razones por las que nosotros cambiamos. Número 1, repetición. Y cuando digo cambiamos, nuestra mente se va programando por experiencias. Desde que nacemos hasta el día de hoy, tú y yo hemos vivido ciertas experiencias que nos programaron. Y lo que vimos y escuchamos constantemente, lo terminamos aceptando como parte de nuestra identidad. Ejemplo, si desde pequeño decían, ay, es que ella es tímida, bendito. Tímida por el resto de tu vida. Claro, te programaron, ¿entiendes? Sí. No, yo era bien tímida, a mí me obligaban a pedir ¿En serio? McDonald's. Pues mira para allá. Y después, gracias a eso, pues yo creo que terminé bien. Maybe hubo un suceso en tu vida que te generó un impacto emocional que te hizo cambiar. Tú cambias por una de dos cosas, o por repetición de una creencia que estás intentando inculcarle a tu mente, o por un impacto emocional. Por ejemplo, personas que quieren dejar de fumar. ¿Cuál es la típica razón por la que dejan de hacerlo de la noche a la mañana? Pues la salud. Recibieron una noticia que si no dejan de fumar se van a morir. Impacto emocional, dejé de fumar. O la otra razón es porque van poco a poco hasta que lo dejan. Pero la más común es un impacto emocional. Claro. ¿Qué es lo que yo genero en estos 30 días? Un impacto emocional en la vida de las personas. Ellos crean conciencia porque son 30 días corridos sin parar, todos los días en vivo. Y creamos un ambiente, ¿te acuerdas la palabra que hablamos ahorita? Sí. Un ambiente al cual las personas se sumergen por 30 días. Y cuando tú estás sumergido en un ambiente distinto al que vienes viviendo toda tu vida, por 30 días, en el que no solamente estás expuesto a algo distinto, sino que estás creando conciencia, una información que te hace despertar. Cuando tú recibes esta información en este ambiente y la mantienes consistente, logramos dos cosas en este programa de 30 días. Impacto emocional y repetición combinada por 30 días. Cuando se acaba el programa, tú eres una persona distinta. Literal. Porque lo que yo le enseño a la gente, lo que hizo especial la fórmula, es que lo que yo aprendí en 10 años, creé un currículo que lo enseño en 30 días de manera intensiva. Ya. Y obvio, hay que no solamente tener la información, se requiere de ser bueno para saber enseñarla. Y yo creo que ahí es donde radica mi talento más grande, en enseñar. Yo sé enseñarle a la gente lo que podría sonar bien complicado. Si te has dado cuenta, te he dado muchos ejemplos, pero con metáforas simples de entender. Y ahí ese poder pedagógico quizá pues me caracteriza. Y la gente cuando termina estos 30 días están viendo la vida distinta, son distintos, porque escogieron un nuevo avatar. ¿Entiendes? Sí. Ellos eran uno, pero ahora crearon uno nuevo y empiezan a actuar como ese nuevo avatar. Claro. Que es la misma referencia que hiciste de Back to the Future. Exactamente, literal. Ellos dicen, espérate, ¿cómo era esta persona que yo voy a convertirme? Pues déjame hoy no alterar la cadena del tiempo. Wow. Ajá. Qué chévere. Y también, obviamente, cambiar los pensamientos, el estilo de vida, más que nada también conlleva un proceso, como has mencionado, emocional. Somos seres humanos con traumas, con experiencias emocionales intensas. Para lograr ese éxito, ¿crees que deben sanar primero? 100%. ¿O se hace durante el proceso? Yo creo que no necesariamente tú necesitas haber sanado antes para lograrlo, pero si tú lo logras sin haber sanado, puedes perderlo. Entonces yo lo que creo es que yo voy haciéndolo. La primera semana de la fórmula del éxito, yo aquí revelando secretos. Top secrets. La primera semana de la fórmula del éxito, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Primero, crear conciencia de que estás programado. Segundo, entender qué tienes en tu mente inconscientemente, porque la mayoría de las personas no están conscientes de lo que tienen en el inconsciente. Claro. Obviamente. Sí. So, hasta que tú no haces consciente lo inconsciente, el inconsciente controla tu vida y tú le llamas destino. Claro.
¿entiendes? Y lo que tú tienes que entender es que tú no estás destinado, tú estás programado. Estos dichos como esto fue lo que trajo el barco, Claro. es una creencia bien limitante. So, ¿tú dirías que tú no crees en el destino? No, ¿Tú crees que tú puedes forjar tu propio destino? 100%. Wow, eso es interesante, porque hay muchas 100%. personas que... Eso es un debate que yo creo que es como quién puso Y de se lo primero el puedo huevo o la gallina, se lo lo que puedo sea, pero... refutar al que sea, es que hay data Ya. irrefutable. Wow. ¿Entiendes? Tú no estás destinado, tú estás programado y tú puedes alterar tu programación y tu destino va a cambiar. Así es. ¿Entiendes? Entonces, la realidad es que muchas personas que a lo mejor por X o Y razón están pensando que quieren lograr en la vida y no entienden el poder de la programación, simplemente sienten que es como si son un barco en la marea que va para donde sopla el viento. No están en control. Yo creo que definitivamente todos tenemos el control de nuestra vida. Cuando tú entiendes la fórmula del éxito, yo le hago entender a la gente eso. Y para contestar la pregunta ahorita, lo hago conscientes de todos los traumas que hay ahí en la mente inconsciente. Porque muchas veces bloqueamos. Entonces, en esa primera semana, la gente escribe todas las creencias limitantes que ellos descubren que tienen en la mente a través de ciertos talleres y dinámicas. Y luego hacemos ciertos otros ejercicios para eliminar eso y traer nuevas creencias que tú escoges a voluntad propia para ahora definir la nueva persona que pretendes convertirte. Ya. So, es una primera semana bien poderosa. ¿Dirías que eso se puede tal vez, se asimila a un retiro? Sí, ¿Sí? sí. Porque el concepto de un retiro es exponerte a un ambiente distinto. Cuando tú te retiras, tú te estás retirando de lo usual. Claro. Estos 30 días tú te estás retirando de lo usual. Por eso se llama retiro, porque te estás retirando de tu día a día. Claro. Estos 30 días, lo bueno es que, y esto te voy a ser honesto, en un retiro mucha gente va y cuando regresa vuelve a su vieja vida. Mientras estuvo en el retiro, pues se retiró, pues se siente bien. Pero hay un gran porcentaje de personas que regresan a su ambiente antiguo. Es más, te lo voy a decir con este gran ejemplo, lo leí los otros días. Hubo una guerra, no me acuerdo cuál de ellas, que los soldados, cuando estaban por allá, estaban utilizando sustancias, drogas. Y estaban usando drogas de estas que no son simplemente pues las ligeras. Y historia larga corta, cuando ellos regresan a su ambiente donde ellos vivían antes, dejan las drogas y se empiezan a estudiar este fenómeno. Y es que se dan cuenta que era el ambiente en el cual ellos estaban lo que los hacía el anhelo de esta sustancia. So, cuando tú regresas a otro, el ambiente lo controla todo. Estas personas salen del retiro y vuelven a su día a día, empiezan a volver a vivir la vida que vivían antes. Claro. Este programa, lo poderoso que tiene, es que no es que tú te estás yendo a otro lugar a retirarte y de momento regresas al mismo ambiente que vuelve y te condiciona a ser igual. Es que tú creas conciencia estando donde estás, que tú puedes crear un ambiente distinto estando donde estás. Entiendo. Entonces, cuando tú cambias tu ambiente, donde estás, ahora nada te afecta igual. Literalmente creaste una nueva vida. Claro. ¿Me explico? Sí, y hablando un poco, ¿verdad? Obviamente de que nuestros ambientes pues muchas veces nos pueden definir o nos pueden formar como seres humanos. Y estos ambientes o estas experiencias también pueden ser sumamente traumáticas. Exacto. O sea, por ejemplo, familias que han pasado por una pérdida sustancial Sí. o porque niños que lamentablemente no tienen un entorno saludable. Que pueden ser maltrato, incluso obviamente el abuso sexual que puede ocurrir en familia. Yo tengo varios alumnos de mi programa de mentoría que han vivido esas experiencias Claro. y han transformado su vida. Ok. ¿Y Una has tenido locura. tal vez algunos que puedan encontrar, valga la redundancia, un encontronazo Sí. por sus experiencias y que tal vez pues se han retrasado o no han logrado ese éxito que tanto desean? Mira, una de las alumnas que viene a mi mente, ella se llama Emeralis. Okay. Ella conoce de mi comunidad y de mis enseñanzas en el 2023. Ella venía de una relación abusiva, fue víctima de violencia, de Doméstica violaciones, y exactamente sexual. todo. Ujú. Okay. Y nada, historia larga corta, ella empieza en la fórmula del éxito y empieza a literalmente sanar todos sus traumas, a trabajar en su interior y a elegir convertirse en una nueva persona. Son 2 años después, estamos en el 2025. Ella no solamente, y mira qué irónico, atrajo a un hombre que era como el hombre de sus sueños y lo conoció en la fórmula del éxito. Se casaron, acaban de tener un hijo, se mudaron a una casa súper bonita. Ella ya no está trabajando, está retirada. Okay. Se dedica a sus niños y a obviamente estar con su esposo y están ganando unas cantidades de dinero que ella en su vida nunca se imaginó posible.
Cómo la vida le cambia a alguien en menos de 2 años de estar en este punto a estar en este. Y lo más brutal de ella es, tú te asocias con ella y tú sientes una calma, una paz y un amor tan bonito. Y por lo general, cuando tú vives traumas como los que estamos hablando, tú no sientes paz y calma y amor cuando estás cerca de una persona de esa. Tú muchas veces irradian cosas, traumas. No sienten amor, no se sienten amados. So, ella tuvo que salir de adentro y trabajar mucho en su amor propio y en un montón de cosas que la fuimos llevando. Y hoy en día, mira, la vida que está viviendo es una de esas vidas que cualquiera ve y dice, mano, me gustaría tener esa vida. Claro. So, es posible incluso salir de ahí y tener todos los resultados que tú quieras. Claro. Porque recuerda que la vida es 10% lo que te ocurre, 90% cómo tú reaccionas a lo que te ocurre. Entiendo. No, y que precisamente eso, pues, vamos a hablar del mismo tema de violencia, ¿verdad?, de género, que es un tema bien complicado, como bien me mencionas. Hay muchas mujeres que a veces no creen que pueden salir y además que las circunstancias sociales a veces no las permiten salir, porque ahora mismo pues no es secreto que obviamente vivimos en una isla que no necesariamente le presta tanta atención a lo que es la violencia de género. Y al tener estas circunstancias tan intensas sociales, pues a veces pues le puede resultar a una mujer, mi pensamiento no es suficiente para poder cambiar esta realidad social. ¿Qué tú le dirías a esas personas? No, lo mismo que hemos hablado, que no puedo juzgarlo por tener ese pensamiento, porque si estuviera en sus zapatos probablemente sentiría lo mismo. Claro. Yo creo que lo más bonito que puede hacer una persona que esté en esa posición es intentar comenzar a relacionarse con personas. Olvídate de los resultados económicos por un segundo. Personas que realmente tú veas y tengan una vida emocionalmente hablando como la que tú quisieras vivir. Y rodeándote de esas personas, tú vas a empezar a pensar distinto. Porque esas personas piensan distinto a ti. Claro. A lo mejor la parte complicada va a ser cómo yo encuentro a esa gente. Es ahí donde entran comunidades como estas. Entiendo. Porque tú te puedes, por ejemplo, Emerali simplemente se decidió ir un día a un evento mío. Y empezó a conocer a toda esta comunidad y empezó a cambiar su manera de pensar y cambió toda su vida. Claro. ¿Me explico? Entonces, si están en esa posición, obviamente comprendo que no es fácil estar en medio de ella, pero entendiendo que la vida es 10% lo que ocurre y 90% cómo reaccionamos, tratar de ser proactivas a lo mismo que hemos hablado. Déjame ver cómo me sumerjo en un nuevo ambiente o creo nuevas relaciones que me estimulen a pensar de manera positiva y me den soluciones de cómo salir de aquí. Claro. ¿Me explico? Sí. Bueno, mira, yo creo que esta conversación no puede continuar sin un buen café. ¿Qué tú crees? Me encanta seguir hablando de todos estos temas. A mí me apasiona lo que es, obviamente, la salud mental, etcétera. Así que esto me apasiona, pero yo creo que un breakcito de café Cafecito. está bueno. ¿Qué te parece? Vamos allá. Bueno, este Definitivo. es nuestro momento selecto. Bueno, quiero hacer un cheers. Salud. Fíjate, nunca había hecho un cheers en el momento selecto. Eres el primero. El primero. Bello. Así que, perfecto. Nunca podemos continuar nuestra conversación sin nuestros pods de café de la familia Selectos Premium. Así que ya saben, familia, Selectos. Bueno, retomando nuestra conversación, hablando obviamente de lo que es la fórmula del éxito. ¿Es igual para todos o es diferente dependiendo del caso? No, la fórmula es la misma siempre. Okay. Dependiendo del caso de cada persona, de repente la única variable va a ser el periodo de tiempo que pueda tomar para que te dé el resultado. Ya. Pero, ¿el tiempo puede variar? Claro, el tiempo puede variar por diferentes factores. Okay. Porque recuerda, un ejemplo, si una persona tiene 50 años de programación y una persona solo tiene 2 años de programación negativa, ¿cuál tú crees que va a ser probablemente más fácil reprogramar su mente? Claro, el de menor tiempo. El de menor tiempo, eso es una. Y segundo, en los traumas que tengan. Porque, por ejemplo, voy a darte un ejemplo súper sencillo con el dinero, que es uno de los más comunes. Claro. Si tú fuiste criado, pongamos 2 niños. Un niño fue criado en una familia que goza de libertad económica y tienen una relación muy saludable con el dinero. Y pues ese niño estuvo constantemente viendo un buen estilo de vida, viajes, una buena casa, carros, ve a sus padres siempre, nunca les faltó el dinero, la nevera llena, ¿cierto? Veía a sus padres reunidos en reuniones de negocios, escalando empresas, whatever. Y tú tomas a un niño de clase media o pobre en Puerto Rico que ve nevera vacía, que ve a sus padres struggling financieramente, hasta discutir por dinero y todas estas cosas. Sí, sí. Entonces, este niño segundo, cuando llega a los 20 años y ya a los 20 años, de repente ambos quieren ser millonarios.
pero uno de ellos inconscientemente está programado a creer que es fácil hacerlo, otros está programado a creer que eso es imposible. Si yo vengo toda mi vida viendo que esto no es así. Claro. Y reprogramar esa mente va a costar más trabajo que reprogramar la otra. Claro. Pero los principios son los mismos. Lo único es que va a alterarse por tus experiencias vividas, el tiempo que tome. Y hay otros elementos que pues cuán comprometida esté la persona con realmente aplicar esto. Claro. Y hablando obviamente de esos traumas, ¿tú dirías que tal vez algunos de tus participantes se beneficiarían de ayuda psicológica o de tal vez psiquiátrica? Pues mira, yo te voy a hacer lo más transparente. Yo creo que está bien y hay temas que definitivamente es importante que vayan a terapia. Yo sí he descubierto también lo siguiente. Por ejemplo, te voy a hablar de Joseph Reyes. Él es uno de mis alumnos que él había intentado, psicólogos, guías espirituales. O sea, él había intentado muchas cosas. Él estaba en depresión. Y él no entendía cómo salir de ahí. Porque muchas veces cuando tú vas a terapia o estas cosas, pues te van haciendo tus preguntas y te tratan de llevar, pero no te dan una explicación o de repente necesariamente una solución tan concreta. Él, cuando llega a mí, yo le expliqué de dónde vienen los pensamientos y es la primera vez en su vida que él crea conciencia de por qué él está en depresión o por qué él se sentía tan mal todos los días. Y con esta información, él pudo reprogramar su mente a su antojo. Es un tema más avanzado que no recuerda, la mentoría no es lo mismo que la terapia, son dos cosas distintas. Sí. Yo creo que hay traumas que se pueden tocar con terapia, pero yo sí creo que en la mentoría hay un poder mucho más severo en el sentido de la dirección que se te puede dar. Porque si a Joseph no hubiera llegado a mi vida, por ejemplo, como alumno, ese hombre, y probablemente tiene que estar por ahí, porque nos vamos a ver ya mismito, se ha convertido muy cercano a mí. Hoy en día, el año pasado, cerró el año con más de $150,000 generados, maneja una Mercedes-Benz, tiene su familia súper bien, viven en Encantada. Cuando yo lo conocí, él vivía en un apartamentito en Bayamón, en la parte de atrás de la casa de sus papás. Estaba quebrado económicamente, estaba obeso, en sobrepeso, le iba mal, estaba con pensamientos negativos, incluso llegó a tener pensamientos suicidas. No te puedo decir que mi mentoría va a ser la solución a personas que tengan pensamientos suicidas, pero sí sé que el poder de esta información, porque va más allá de simplemente dale que tú puedes, es entender qué está pasando en tu mente. Y claro, en terapia se pueden resolver ciertas cosas, pero una cosa es resolver problemas de tu mente, otra cosa es tener una dirección específica de cómo lograr tus metas en la vida. ¿Crees que se puede utilizar a la vez? Creo que se puede hacer ambas, claro. Es lo que yo recomendaría y dependiendo del caso de las personas, cuando yo me topo con alguien que a lo mejor veo que realmente tiene un problema, que necesita terapia, yo puedo ser yo soy el primero que le puedo decir, mira, ve a terapia. ¿Entiendes? Pero yo me he dado cuenta que la mayoría de los casos simplemente son personas que no entienden de dónde vienen sus pensamientos. Y una vez lo entienden, les cambia el rumbo de su vida. Claro. ¿Te ha tocado a alguien que tal vez te ha tenido que decir no estás listo para esto? Todos los días. A mí hay gente que me escribe por DM y yo le digo, mira, por el momento sigue consumiendo mi contenido gratuito. Porque yo entiendo que, y la mentoría que yo desarrollé de la fórmula del éxito está diseñada para un demográfico y son personas que a lo mejor están cansadas de estar cansadas. Es como que ya yo he intentado esto, he intentado lo otro, no sé por qué no lo estoy logrando, quiero ya salir de ahí. Claro. Y tienen ese, no sé si llamarle desespero, no quiero decirlo con un contexto negativo, pero están decididos. Hay personas que todavía tienen un nivel de conciencia muy bajo y no quieren creer en creer. Ellos piensan que esto de la manifestación y es pura motivación, no entienden. Y yo le digo, mira, yo no me voy a tomar el tiempo de explicarte algo tan básico, empieza a consumir el contenido, les recomiendo algunos libros y cuando ya tú llegues a cierto nivel de entendimiento volvemos a hablar. ¿Me explico? Pero solo es por eso, es porque hay mucha ignorancia del tema de cómo funciona nuestra mente en el mundo. Tal vez resistencia. Claro, porque el ser humano es escéptico a lo desconocido y el tema del desarrollo personal no es tan mainstream, es un nicho y la gente allá afuera, como en la escuela nadie le enseñan tienes que ser perseverante o clases de inteligencia emocional o nada de esto. Claro. Pues la gente literalmente piensa que lo que yo enseño es chijí-chijá y motívate que tú puedes. No entienden la profundidad del tema, ¿entiendes? Sí. Ellos no pueden creer cómo por algo tan intangible como aprender a pensar yo voy a lograr hacerme tanto dinero o lograr tal meta.
no conectan como algo tan intangible como el pensamiento se conecta con algo tangible como un resultado financiero. Claro. Y pues son escépticos al tema de repente. ¿Qué haces si de pronto una persona haya terminado ¿verdad? La fórmula del éxito, los 30 días, todo lo demás, y te dice esto no me ha funcionado? Te soy honesto, las personas que me dicen eso, que han sido muy pocas, siempre que ha pasado, yo los hago conscientes y ellos se dan cuenta que no es que la fórmula no ha funcionado. Es que yo no me puedo tirar de un piso número 10 pensando que la ley de gravedad no funciona. La fórmula está funcionando, es que tú no la has hecho funcionar. Yo siempre le pregunto, hay 3 principios básicos que yo enseño en la mentoría: autosugestión, visualización y asociación. No voy a dar el contexto aquí, pero cuando alguien me dice la fórmula no me está funcionando, yo le digo, ok, del 1 al 10, ¿cuánto te estás autosugestionando? 2. Del 1 al 10, ¿cuánto estás visualizando? 3. Del 1 al 10, ¿cuánto estás asociando? 2. No va a funcionar. Ya. ¿Entiendes? Yo tengo que aplicar ciertos principios para que la fórmula... O sea, si yo no coloco 2 más 2, el resultado no da 4. Entonces, la gente que me dice, no me está dando 4, es que pusieron 1 y 1. ¿Entiendes? Entonces, tengo que poner los factores para que me dé el resultado de la ecuación. Claro. Es lo único que me he topado, y son muy poco el porcentaje de personas que han vivido esto. Claro. Y hay personas que tal vez hayan retomado ese retiro como que... La gran mayoría, yo creo que más del 50% de las personas que participan vuelven y participan. Claro. Incluso hay gente que lo hace parte de su estilo de vida y cada 90 días yo hago el programa y ellos están ahí. Wow. Porque yo lo hice cada 90 días porque para mí es un estilo de vida que cada 90 días yo reseteo mi mente. So, aunque pudiera interpretarse como la misma información, un reseteo completo. Claro. Es una nueva experiencia. Cada 90 días es diferente. Entiendo. No, y precisamente sí tengo que tocar este tema, claramente, porque pues ha sido un tema viral. Joshua Castro ha sido vocal con sus críticas, Sí. Tanto hacia ti como hacia José Galíndez. Él dice que lo que hacen ustedes es una forma de estafar a la gente y que se aprovechan de quienes buscan esa salida y de mejorar, y al final, al cabo, se quedan sin dinero y sin éxito. ¿Qué le dirías tú desde tu experiencia a alguien que piensa así? Que se tiren del piso de 10 a ver qué pasa. ¿Y por qué digo esto? Lo digo con amor, porque simplemente porque tú seas un ignorante de un tema no significa que no exista. Desde su punto, tenemos que entender que todo el mundo tiene un punto de vista distinto en la vida en base a sus propias experiencias. El que vio la entrevista que él me hizo pudo percatarse que él vivió traumas. Y cuando tú estás traumado con algo, hay algo que se llama el efecto ancla. Por ejemplo, hay canciones que cuando tú las escuchas tú te acuerdas de algo. Hay aromas que cuando tú lo hueles te acuerdas de algo. Claro. Cuando tú vives un trauma, hay ciertas cosas que tú puedes ver, escuchar o etcétera que te acuerdan de algo. Cuando él me ve, él se acuerda de su trauma. A él, según lo que me relató, su madre vivió una experiencia negativa donde dio un dinero a cambio de una promesa vacía y no recibió nada de vuelta. Él ve a Elías Valentín y él asocia a Elías Valentín con ese trauma. Cuando, número 1, yo nunca le he pedido dinero a nadie para multiplicárselo. Nunca. Esa no es mi promesa. Mi promesa es, esto es una mentoría. Yo te voy a enseñar cómo utilizar a tu mente. Y el 99% probablemente de las personas que han pasado por mi mentoría te pueden dar el resultado y te pueden dar la evidencia de cómo esto funciona. Entonces, las personas que piensan eso es falta de información, de repente ignorancia, y yo no puedo juzgarlos. Yo leí un libro, y esto lo digo con respeto y amor, yo leí un libro bien poderoso que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y este libro hay una parte que dice, si yo hubiera sido criado por culebras, también me andaría arrastrando en el piso. Entonces, yo tengo que entender que la gente actúa desde sus conocimientos. Sí. Y él tiene lo suyo, y él cree que están bien, yo no puedo juzgarlo. Yo tengo que comprenderlo, y fue lo que hice en esa entrevista, lo comprendí. Simplemente falta de información. Claro. Y a la gente que pueda pensar de esa manera le puedo dar una simple asignación: edúquense. La educación yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos. Claro. Y hablando obviamente de que todo este tiempo pues has estado 9 años forjándote y obviamente tratando de alcanzar, y lo has logrado de lo que tú te visualizas. Sin embargo, todavía hay algo que sigues trabajando en ti. Claro, no todos los días sigo trabajando en mí. Una de las cosas principales que he venido trabajando en estos últimos meses ha sido en mi físico. Yo siempre fui, sigo siendo una persona delgada, pero
Siempre fui una persona con la creencia de que yo era bien vago para el gimnasio, como no entré, porque como estaba flaco yo pensaba que estaba bien, pero realmente estaba bastante desnutrido, pesaba como 118 libras. Y bueno, gracias a Dios, acabo de alcanzar hace una semana atrás aproximadamente, por primera vez, 1 o 2 semanas, alcancé 150 libras por primera vez en mi vida. O sea, estoy súper orgulloso porque me he enfocado mucho en el tema de mi transformación física. Y creo que como haces algo lo haces todo y el éxito no es solamente tener dinero, se trata de un conglomerado de cosas. Estar bien en tu carácter personal, emocionalmente, en tu físico, en tu salud, en tus relaciones. Y me he estado enfocando mucho en esas áreas que a lo mejor no le había puesto tanto enfoque, pues enfocarme en ellas y como 2 más 2 son 4 aquí, 2 más 2 son 4 acá. Pues entonces apliqué los mismos principios en esta área. So, eso es uno de los temas. Y en general sigo creo que siempre desarrollándome. Yo creo que el día que tú sientes que terminaste de crecer es el día que empiezas a retroceder. O sea, hay que seguir creciendo. Claro. No, y también háblame un poco tal vez de lo que podemos esperar de Elías Valentín. Pues mira, acabamos de salir de este evento, so realmente no sé cuándo vaya a ser el próximo, pero una de las metas es empezar a hacer lo que se hizo aquí en Puerto Rico, pero en diferentes partes del mundo, hacer venues así importantes y escalar la fórmula del éxito en el programa de desarrollo personal de más transformación en el mundo de habla hispana, en desarrollo personal. Mi meta es esa, que se convierta en el programa de mentoría número 1. Creo que tiene el potencial de serlo. Esto apenas lleva 2 años y ya estamos logrando cosas impresionantes y bien bonitas. So, yo sé que con el pasar del tiempo, 2 más 2 son 4 una vez, así que yo sé que lo que va a pasar. Elías de allá ya está haciendo todo eso. Claro, no, o sea, yo estoy en el pasado aquí afectando positivamente la línea del tiempo para que eso suceda. Claro. Ajá. Y mira, Elías, te tengo una pregunta muy curiosa. Si, ya sabemos que el éxito no es lineal, ¿verdad? Pero si el mantecado fuera similar al éxito, ¿tú crees que sería un sabor lineal como el del chocolate o un sabor raro que nadie entiende hasta que lo prueba? No, eso tiene que ser un sabor exótico definitivo. ¿Exótico? Sí. Bueno. Tiene que tener diferentes notas de sabor, eso es una locura. Porque el éxito, ¿entiendes? Un roller coaster. Sí. Bueno, pues yo te he traído aquí unos mantecaditos Bello. que son de Bluebell Ice Cream, son helados premium, by the way. Nice. Así que aquí tienes pecan Pride and cream, o sea, el tuyo Por también ahí es como, tiene que ser el éxito, por ahí ¿entiendes? el Esta gente éxito. están alineados. Yo tengo fresa, ¿qué tal? ¿Vamos a probarlo? ¿Nos damos un bite? Dale, claro que Dale. sí. Mira Vamos allá. eso, qué rico. Yo creo que me arrepentí de cogerle fresa. Bueno, eso tiene que saber rico. Vaquita, perdóname. Wow, está bueno. Me lo puedo llevar para casa. Sí, ese es tuyo. Mira, tiene pedacitos de fresa, yo no sabía eso, espérate. Bien. Mira, tiene fresa. Oye, Mira esto. es que tú lo dijiste, esto es gourmet. Premium. Bien. Espérate, que todavía. Ese es de fresa con pedacitos de fresa. Pedacitos de fresa. Y bueno, familia, saborea la felicidad de los helados mantecados Bluebell. Y son más de 20 sabores que están disponibles en todas las farmacias, gasolineras y supermercados de Puerto Rico. Mantecados premium, como he mencionado, con más de 100 años de historia, con ingredientes de la más alta calidad. Les voy a mencionar algunos de los sabores. Tenemos vainilla, homemade vanilla, Dutch chocolate, que no es lineal porque no es chocolate solo, es Dutch chocolate, ¿viste? Sí, es su Pistachio almond, cookies and cream, cherry vanilla, rocky road, pecan praline and cream. Bello. Y sabores más exclusivos, que eso, bendito, pues, así. Por ahí iría el éxito, Por ahí por eso iría es el exclusivo. éxito, te lo voy a mencionar. Se llama Millennium Crunch. Nice. Mantecado de vainilla con pedazos de dark chocolate, pedazos de caramelo, nueces, almendras y avellanas. Wow. Butter crunch, mantecado de vainilla con crujientes dulces de chocolate con mantequilla de maní y Java Jolt. Mantecado de café con pedazos de dark chocolate y un remolino de almíbar, café con chocolate. Eso se escucha también interesante. ¿Viste? Pues para la próxima que vengas, pues tenemos Bello. uno de esos sabores que son como exóticos. Así que familia, saborea la felicidad con los mantecados Bluebell. Bello. Elías, gracias por estar aquí Un con placer. nosotros y te auguramos mucho éxito para que ese Elías del futuro pues siga logrando todo Amén. eso Así va a ser. más rapidito de lo que pensamos. Igual a ustedes, agradecido por la oportunidad y haber conectado con su audiencia. No, gracias a ti. Amigos de Metro Puerto Rico, les exhortamos a que se mantengan conectados a nuestras plataformas digitales. Entrenos no sería posible sin la ayuda de sus auspiciadores. Neon & Friends por nuestro logo, M Boutique PR por mi atuendo, nuestros mantecados Bluebell y Selectos, nuestra familia, que este episodio es traído gracias a ellos, y por supuesto nuestras butacas Ahorros Muebles. Hasta la próxima. Ay, me quiero coger un break.
¿Ustedes me pueden dar un poquito del mantecado? ¿Sí? Ay, dale, sí. Ay, María, pero qué rápido. Pero ustedes ven este servicio fast, ¿ok? Inmediato. Ay, familia, saborea conmigo la felicidad con los mantecados Bluebell y sus más de 20 sabores disponibles en todos los supermercados, gasolineras y farmacias de Puerto Rico. Me voy a coger un bite. Ave María. Y este de fresa tiene pedacitos de fresa. Son mantecados premium con más de 100 años de historia con ingredientes de la más alta calidad. Les voy a mencionar algunos de los sabores. Homemade Vanilla, Dutch Chocolate, Pistachio Almond y este que es uno de mis predilectos, que es el de fresa, como se los mencioné. Busca tu favorito y saborea la felicidad con los mantecados Bluebell. ¿Quieres un poquito?